En el siglo XIX, Benjamin Disraeli planteó una pregunta que sigue siendo relevante hoy. ¿Quiénes somos? ¿Monos o ángeles? Desde el punto de vista de la ciencia, la respuesta es obvia. Somos primates. Nuestra anatomía, neurología, genética, todo lo confirma. Basta con observar a un chimpancé en el zoológico para ver las similitudes evidentes. Pero miremos más profundamente. Somos primates, sí, pero también algo más. Somos la primera especie capaz de determinar su propio destino. Cualquier mono puede alcanzar un plátano, pero solo los humanos pueden alcanzar las estrellas. Penetramos en los secretos del Big Bang y exploramos la infinitud del número pi. Y lo más paradójico, somos capaces de estudiar nuestro propio cerebro. Piénsalo. Una masa de 1,5 kilos creada de polvo estelar, capaz de reflexionar sobre las estrellas que la originaron. Nuestro cerebro no solo piensa, es consciente del hecho mismo de su pensamiento. Con la aparición del ser humano, el universo adquirió autoconciencia. Pero, ¿cómo de bien entendemos cómo funciona nuestro cerebro? Aquí está una joven llamada Lindsay. Cada vez que mira números, estos se colorean para ella con colores brillantes. El 5 siempre es rojo, el 3 invariablemente azul. Este fenómeno se llama sinestesia y, curiosamente, entre artistas y escritores, es 8 veces más común. Y este es Derek. Perdió su brazo después de un terrible accidente, pero su cerebro parece negarse a aceptarlo. Cada vez que Derek se afeita el lado izquierdo de la cara, siente cómo la navaja se desliza por su brazo inexistente. Si le tocan la mejilla con un bastoncillo de algodón, siente el contacto en su palma fantasma. Incluso después de la amputación, el brazo continúa viviendo en su conciencia. Y en la Universidad de Toronto, los neurobiólogos descubrieron un fenómeno extraño. Durante una operación cerebral, los científicos encontraron una neurona que reaccionaba no solo al dolor propio del paciente, sino también a la visión de cómo pinchaban a otra persona. Esta diminuta neurona parecía no distinguir entre yo y los otros. Empatizaba con el dolor ajeno tan intensamente como con el propio. Aquí hay otro ejemplo. Algunas personas poseen un don inusual. Ven los números dispuestos en el espacio. Para ellos, los números del 1 al 60 se alinean en una compleja espiral tridimensional que les ayuda en los cálculos. Es interesante que Einstein percibía los números de manera similar. Y el caso de David cambia nuestra comprensión de la conciencia. David cree que sus padres son impostores. Dice que las personas que ven su casa se parecen a sus padres, pero en realidad son extraños fingiendo ser ellos. Pero cuando su padre llama por teléfono, David inmediatamente vuelve en sí y mantiene una conversación coherente. Y vuelve igual de rápido a su estado anterior cuando ve a su padre en persona. Cada una de estas historias es como una pieza de un rompecabezas. Juntas nos ayudan a entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo crea la conciencia y qué nos hace humanos. En estas historias hay más enigmas que respuestas, pero por eso mismo son tan interesantes. Y esto nos lleva a la pregunta principal: ¿cómo apareció nuestro cerebro? La historia de su evolución no es menos curiosa que las historias de estas personas. Muy recientemente, hace apenas 15.000 años, en la isla de Flores vivían nuestros hermanos. Su estatura era de solo 90 centímetros y su cerebro del tamaño del cerebro de un chimpancé. Los científicos los llaman Homo floresiensis, pero todos los conocen como hobbits. Estos pequeños hombres cazaban ratas gigantes y elefantes enanos, fabricaban herramientas e incluso navegaban en mar abierto. Vivían junto a nuestros antepasados, pero luego desaparecieron. Posiblemente nosotros mismos fuimos la causa de su extinción. Los neandertales eran aún más parecidos a nosotros. Creaban arte, llevaban joyas, enterraban a sus muertos. Tenían un lenguaje complejo y una cultura rica, pero también desaparecieron hace unos 30.000 años. ¿Por qué? Tal vez fuimos más fuertes, o simplemente más afortunados. O quizás ellos podrían haber logrado lo mismo que nosotros. ¿Volar a la luna, crear computadoras y descifrar su genoma? Pero entonces, ¿cómo surgió nuestra singularidad? Muchos erróneamente creen que los cambios graduales dan resultados graduales, pero en la naturaleza a menudo ocurren procesos no lineales, donde pequeños cambios conducen a consecuencias radicales. He aquí un ejemplo simple. Imagina que calientas lentamente un trozo de hielo. -10 grados, -9, -8, durante mucho tiempo no sucede nada. Pero tan pronto como la temperatura alcanza los 0, todo cambia. El hielo se convierte en agua. 1 grado conduce a un cambio completo en la estructura de la materia. Esto se llama transición de fase. De manera similar se desarrolló nuestro cerebro.
Durante millones de años, la evolución introdujo cambios minúsculos, un poco más de neuronas aquí, un haz nervioso ligeramente más grueso allá. Nuestros antepasados se volvían un poco más hábiles, entendían un poco mejor el comportamiento de los animales, recordaban el pasado con un poco más de precisión. ¿Y luego? Hace aproximadamente 150.000 años ocurrió una explosión. Como el agua se convierte en hielo, nuestro cerebro pasó a un nuevo estado. Aparecieron el lenguaje, el arte, la religión, la autoconciencia. En apenas 30.000 años aprendimos a coser ropa, crear joyas, pintar en las paredes de las cuevas y hacer instrumentos musicales. Comenzó una nueva evolución, no genética, sino cultural. Todavía sabemos poco sobre el cerebro humano, pero incluso estos conocimientos son más fascinantes que cualquier novela policíaca. Cuando se trata del cerebro, la realidad a menudo resulta más sorprendente que cualquier fantasía. En la próxima hora aprenderás por qué una persona quiere amputar un brazo sano, cómo un daltónico ve colores imposibles, si es posible reírse del dolor, cómo una niña autista dibujaba mejor que Da Vinci, si se puede desactivar parte del cerebro y convertirse en un genio, y cómo se siente una persona que cree estar muerta. Este es un vídeo sobre los enigmas del cerebro. Me llamo Sasha y esto es Homo Deus. En la neurología del siglo pasado había tantos enigmas que los médicos a menudo necesitaban una deducción al nivel de Sherlock Holmes. Pacientes con ataques veían a Dios, algunos no reconocían sus propios brazos, y personas demacradas con anorexia se veían gordas en el espejo. Ya desde hace 100 años se sabía que después de la amputación de un brazo, algunas personas continuaban sintiéndolo. Muchos pacientes incluso podían mover el brazo inexistente, despedirse con la mano o alcanzar el teléfono. Entendían que el brazo no existía, pero las sensaciones eran reales. Normalmente, los lóbulos parietales comparan las órdenes del cerebro con los movimientos reales del brazo y los corrigen. Cuando das like a un vídeo y te suscribes al canal, es precisamente este sistema el que hace que los movimientos sean precisos y te ayuda a no fallar. Después de la amputación, los centros de comando del cerebro no saben sobre la pérdida del brazo y continúan trabajando. Pero como no hay señales reales del brazo que puedan refutar estas órdenes, el cerebro las percibe como movimientos reales. Pero lo más extraño es que algunos pacientes se quejaban de que sus miembros fantasma estaban paralizados. Ramachandran estudió sus historias y clínicas y descubrió un detalle importante. Antes de la amputación, sus brazos estaban paralizados debido a daño nervioso, y esto le llevó a la idea de la parálisis aprendida. Cuando el brazo estaba paralizado, el cerebro le enviaba órdenes para moverse, pero no recibía ninguna respuesta. El cerebro es capaz de aprender, fortaleciendo o debilitando las conexiones entre neuronas. Si el evento A constantemente lleva al evento B, la conexión entre las neuronas correspondientes se fortalece. En el caso de parálisis, las órdenes de movimiento nunca llevaban a un resultado y las conexiones gradualmente morían. El cerebro aprendió la parálisis y cuando el brazo fue amputado, esta parálisis aprendida se transfirió también al miembro fantasma. Para verificar esta teoría, Ramachandran creó un dispositivo simple, una caja con un espejo. Si colocas las manos a ambos lados del espejo, se crea la ilusión de que ves ambas manos, aunque en realidad una de ellas es solo un reflejo. Para una persona sana, esto es solo un truco divertido. Pero para los pacientes con miembros fantasma, este invento resultó ser un regalo del destino. El primero en probarlo fue un paciente llamado Jimmy. Su brazo derecho estaba sano, pero en lugar del izquierdo tenía un fantasma doloroso que no podía controlar. Cuando Jimmy miró en el espejo y comenzó a mover el brazo sano, ocurrió un milagro. Sintió que podía controlar el fantasma, y el dolor comenzó a retroceder. Así, el miembro fantasma puede desaparecer completamente junto con el dolor. Al enfrentarse a señales contradictorias, el cerebro simplemente se rinde y deja de creer en la existencia del brazo. Otros científicos repitieron el experimento y confirmaron su eficacia. Así ocurrió la primera amputación exitosa en la historia de un miembro fantasma. Ya nadie dudaba de cuán estrechamente estaban conectados en nuestro cerebro, la mente y el cuerpo. En los años 80, los científicos representaban el cerebro como un conjunto de bloques especializados con funciones claramente definidas, establecidas desde el nacimiento. En los libros de texto lo representaban con esquemas simples de rectángulos y flechas.
Pero en los años 90, esta imagen comenzó a cambiar. El cerebro resultó ser más complejo. Resultó que diferentes áreas del cerebro no trabajan aisladamente, sino que constantemente interactúan entre sí. Los cambios en una región, causados por trauma o aprendizaje, pueden afectar significativamente el funcionamiento de otras áreas. Más aún, una parte del cerebro puede asumir las funciones de otra. El cerebro es únicamente flexible. Y esto es cierto no solo para los niños, sino también para los adultos. Se adapta constantemente a los cambios a su alrededor. Ya he hablado sobre la neuroplasticidad en uno de mis vídeos anteriores. Pero, ¿qué relación tiene la plasticidad del cerebro con la singularidad humana? Después de todo, los miembros fantasma también ocurren en los monos. Sus cerebros también pueden reestructurarse después de lesiones. ¿Qué nos hace especiales, entonces? El hecho es que precisamente la capacidad de plasticidad, y no solo los genes, jugó un papel clave en la evolución humana. Bien podríamos llamarnos Homo plasticus. Mientras que el cerebro de otros animales simplemente muestra flexibilidad, somos la única especie que la utiliza como medio principal para mejorar el cerebro y evolucionar. Un papel importante en esto lo juega la larga infancia. Permanecemos dependientes de los mayores y muy flexibles al aprendizaje durante más de 10 años. Este tiempo establece la base para el desarrollo de la mente adulta, aunque la plasticidad se mantiene durante toda la vida. Sin esta característica, seguiríamos siendo simples monos vagando por la sabana. No habría ni fuego, ni escritura, ni sueños sobre las estrellas. Es precisamente la plasticidad del cerebro lo que nos permitió convertirnos en quienes somos. La risa y el humor existen en todas las culturas del mundo, pero solo en los humanos. Los monos pueden reírse cuando les hacen cosquillas, pero nunca se reirán de cómo uno de sus congéneres resbaló con una cáscara de plátano. Bueno, o de cualquier otra cosa. En el libro Lo que el cerebro nos dice, Ramachandran recuerda cómo en sus años de estudiante conoció a una paciente inusual llamada Mihi. Cuando le pinchaba el cuello con una aguja durante el examen, ella no se estremecía de dolor, sino que se reía a carcajadas, diciendo que le hacía cosquillas. Años después, Ramachandran conoció a otra paciente, Dorothy, con el mismo extraño síntoma. La tomografía mostró daño en una de las vías del dolor en su cerebro. A grandes rasgos, el dolor se procesa en el cerebro en 2 etapas. Primero, una estructura especial registra la sensación misma del dolor. Luego, la señal va a la corteza cingulada anterior, donde surge la desagradable sensación de sufrimiento y ansiedad. En Dorothy y Mihi, esta vía estaba alterada. Sentían el dolor, pero sin el miedo que lo acompaña. Era como si el cerebro dijera, sí, todo está bien, y esto provocaba la risa. Este descubrimiento ayudó a entender la naturaleza del humor. Un chiste primero crea la expectativa de algo serio o aterrador, y luego de repente muestra que no hay nada que temer. Aquí hay un ejemplo simple. Una persona piensa que frente a ella hay una puerta de cristal y cae al intentar abrirla. Si se hubiera fracturado el cráneo, difícilmente alguien se habría reído, pero se levanta ileso y mira a su alrededor con torpeza. El hombre detrás se ríe. La risa se convierte en una señal. No se preocupen, todo está bien. Lo mismo ocurre con las cosquillas. Cuando un adulto se acerca a un niño con aspecto amenazante, los instintos del pequeño gritan peligro. Pero en lugar de garras temibles, solo siente el ligero contacto de los dedos y estalla en risas. Incluso la sonrisa tiene un origen similar. En los monos, mostrar los colmillos es una señal de amenaza, pero si se acerca a un amigo, el gesto amenazante se interrumpe a medio camino, convirtiéndose en un gesto amistoso. Así, los extraños casos de Mihi y Dorothy ayudaron a entender el significado de la risa humana. La naturaleza transformó las señales de peligro en una forma de fortalecer los lazos sociales y hacer frente a los miedos. ¿Sabías que los ojos se desarrollaron de forma independiente en diferentes animales? Por ejemplo, los ojos del pulpo son sorprendentemente similares a los nuestros, aunque nuestro último ancestro común vivió hace más de 500 millones de años, y era algo así como una babosa ciega. Sin embargo, la visión no ocurre en los ojos, sino en el cerebro. Y es aquí donde se encuentra parte de nuestra singularidad. Nadie en la Tierra ve el mundo como los humanos. Nuestros ancestros antiguos, como la mayoría de los animales, tenían solo alrededor de 12 zonas visuales en el cerebro. Pero cuando pasaron de la caza nocturna a la vida diurna en los árboles, todo cambió. Tuvieron que desarrollar habilidades complejas para agarrar ramas y recolectar frutas. Esto requería distinguir colores, frutos rojos y amarillos entre hojas verdes.
Gradualmente el número de zonas visuales en el cerebro creció hasta 30. El desarrollo de movimientos precisos de las manos, especialmente la capacidad de oponer el pulgar al resto de los dedos, también influyó fuertemente en nuestro cerebro. Esta habilidad, aparentemente simple a primera vista, nos permitió no solo recolectar alimentos, sino también crear herramientas, escribir, contar, en definitiva, construir una civilización. Pero lo más único es nuestra capacidad de imaginación. Posiblemente un perro o un delfín pueden imaginar un hueso o un pez, pero solo el humano es capaz de combinar imágenes y crear lo que nunca ha existido. Bueno, la IA también. En Cambridge, Ramachandran conoció a Philip. Después de salir del coma tras un accidente automovilístico, descubrió que no podía distinguir rostros de personas y animales. Sin embargo, la visión de Philip está en perfecto orden. Distingue edificios, camina tranquilamente por las calles y no se pierde. Le resulta fácil diferenciar objetos entre sí, pero en cuanto mira un objeto animado o incluso una figura de este objeto, Philip ya no entiende qué está mirando. A menudo damos por sentada la visión. Miramos, vemos, entendemos, todo simple. Pero en realidad, detrás de esto está el trabajo de 30 áreas del cerebro. Mira esta imagen. ¿Qué crees que está pasando ahora en tu cabeza? Probablemente estés pensando algo como, ¿y para esto inventamos las redes neuronales? Ok, bien. En mi ojo, en la retina, se encuentra la imagen óptica de un gato serpiente. De alguna manera se transmite al área visual de mi cerebro y yo la veo. Así es como piensan muchos. Supuestamente, la visión funciona como un proyector de cine. La imagen de los ojos se proyecta en el cerebro, donde un espectador interno la examina. Pero entonces, ¿quién mira la imagen en la cabeza hipotética de este espectador? Se convierte en una cadena infinita de observadores. Este es un error lógico clásico. El problema del homúnculo, es decir, el pequeño hombrecito en la cabeza. En realidad, la visión funciona de manera diferente. Cuando la luz entra en el ojo, se convierte en señales nerviosas. Ya no es una imagen, sino más bien una descripción simbólica de lo que vemos. Imagina que estás describiendo esta imagen a otra persona. Si simplemente envías un enlace, esto no es un símbolo. Si dibujas algo similar o haces una escultura, esto tampoco es un símbolo. Pero si la describes con palabras, esto ya es un símbolo, porque las letras no se parecen en nada al objeto mismo en la imagen. De manera similar funciona el cerebro. Crea su propio lenguaje de símbolos a partir de impulsos nerviosos. Este proceso comienza ya en la retina del ojo y continúa en diferentes partes del cerebro, hasta que reconocemos el objeto. Y todo esto ocurre automáticamente, sin nuestra participación consciente. Aquí hay una prueba. El científico suizo Necker una vez estaba examinando un cristal cuboide bajo el microscopio y notó algo extraño. El cristal, de repente, se volteó ante sus ojos, aunque en realidad permanecía inmóvil. Cuando dibujó un cubo simple en papel, sucedió lo mismo. Mira atentamente. Tu cerebro puede verlo en dos posiciones. O el cubo está girado hacia ti con un lado o con el otro, pero no con ambos lados simultáneamente. Aquí hay otro ejemplo. La habitación distorsionada de Ames. Una de sus esquinas está estirada de tal manera que el techo allí es mucho más alto. Si la miras de lado, se verá extrañamente distorsionada. Pero hay un punto especial desde el cual esta habitación distorsionada se ve absolutamente normal, con ángulos correctos y ventanas idénticas. Aunque habrá algo claramente extraño con el tamaño de las personas paradas en diferentes esquinas. Y aquí hay otra prueba. ¿Qué ves? ¿Huevos convexos o depresiones cóncavas? ¿Seguro? En realidad, ambas cosas. Tu cerebro puede cambiar y percibir la misma imagen de diferentes maneras. Inténtalo. Pero lo curioso es que ves una cosa o la otra. Es imposible que uno o varios hoyos parezcan convexos y los demás cóncavos. Para entender por qué sucede esto, Ramachandran creó una nueva imagen. Y entonces notó algo extraño. Si la fila superior parecía convexa, la inferior necesariamente parecía cóncava. Y viceversa. Nuestro cerebro automáticamente asume la presencia de una sola fuente de luz. Y esto tiene sentido, ya que el cerebro se formó bajo un único sol. Si dudas de que se trate precisamente del sol, mira esta imagen. Los discos, claros en la parte superior, parecen protuberancias, y los oscuros arriba, como depresiones. Ahora intenta ver lo contrario. Difícil, ¿verdad? Nuestro cerebro literalmente espera que la luz caiga desde arriba, precisamente porque el sol generalmente está sobre nosotros. Y ahora volvamos brevemente a la imagen anterior.
Ahora puedes cambiar las filas entre sí sin dificultad. Puedes pausar el vídeo e intentarlo. Ahora inclina la cabeza hacia un lado. De repente, la dualidad de percepción desaparece. Ya no es posible cambiar. Solo puedes ver los discos de una manera. Resulta que la suposición de que la luz viene de arriba no está relacionada con el mundo real, sino con la posición de nuestra cabeza. Es como si el cerebro pensara que el sol está adjunto a nuestra coronilla. ¿Por qué la evolución creó un sistema tan extraño? Simplemente porque nuestros antepasados raramente caminaban con la cabeza inclinada, por lo que era más fácil para el cerebro asumir que la luz siempre cae desde arriba. La tarea principal de la visión no es ser perfecta, sino funcionar lo suficientemente bien y rápido para ayudarnos a sobrevivir y transmitir genes. Nuestra percepción no es un reflejo exacto de la realidad, en absoluto. Es el trabajo activo del cerebro para crear significado a partir de lo que vemos. Para Lindsay, cada letra tiene su propio color. No ve estos colores literalmente, pero en lo profundo de su conciencia aparecen cada vez que mira las letras. Emma también ve los números en colores, incluso si están escritos en negro. Los sabores de la comida tienen en su cerebro ciertas formas y colores. Un número de teléfono no es solo un conjunto de dígitos, sino una brillante secuencia de colores. Más aún, los números tienen personalidades. 2 and 3 are friends. 4 is kind of interesting person, a friendly person, but prefers to be alone. En el libro Lo que el cerebro nos dice, Ramachandran menciona casos aún más inusuales. Una mujer ve la música en colores. Cada nota en el piano está coloreada de manera diferente. Otra siente emociones a través del tacto. Para ella, la tela vaquera provoca una profunda tristeza, mientras que la seda le regala serenidad. Incluso puede distinguir sutiles matices de sentimientos. Un papel de lija evoca culpa, y otro la sensación de una pequeña mentira piadosa. Todas estas mujeres están completamente sanas. Pertenecen a un grupo especial de personas, los sinestésicos. Esto significa que sus sentidos se entrelazan de manera caprichosa. Algunos pueden probar los colores, otros oír formas y otros sentir emociones a través del tacto. No tuve que ir muy lejos para buscar ejemplos. En mi anterior vídeo sobre neuroplasticidad ya mencioné la sinestesia. En los comentarios hay más de 50 historias de personas con diferentes formas de ella. Escuchen esto. Para mí, el 2 es suave y el lunes es azul, sin duda. Tengo algo similar con la música. El rock me parece rojo y el ambiente gris claro. Las letras en las palabras se asocian con direcciones. Tengo una sinestesia que en mi cabeza convierte los sonidos en objetos tridimensionales, vivos, fluidos. Constantemente, cuando veo un número, mi cerebro lo percibe como si tuviera su propia personalidad y factores. 1, un tipo humorístico y divertido que nunca quiere ofender a nadie. 2, modesto y le gusta dedicarse tiempo a sí mismo. Y así sucesivamente. O para mí los nombres y títulos siempre fueron o de colores o tenían sabor. En la infancia, mi pregunta, ¿de qué color es tu nombre? Nadie la entendía. La mayoría de los comentarios fueron sobre la conexión entre números y colores. Ramachandran confirma, este es el tipo de sinestesia más común en el mundo. Pero, ¿por qué existe en definitiva? En el cerebro hay un área especial responsable de la percepción de los colores, y junto a ella resulta que se encuentra la zona que procesa los números. Esto llevó a Ramachandran a una idea interesante. Quizás la sinestesia surge debido al cruce de señales entre estas áreas vecinas del cerebro. Esto recuerda los viejos debates sobre cómo está organizado el cerebro. Antes, algunos científicos creían que cada función tenía un lugar estrictamente definido, y otros creían que todas las partes del cerebro trabajan como un todo único. La verdad resultó estar en el medio. Algunas funciones simples, como la tos, realmente están controladas por áreas específicas. Y las más complejas, por ejemplo, la capacidad de cocinar, requieren el trabajo de todo el cerebro. Cuando vemos algo, el movimiento, el color y la forma se procesan en diferentes departamentos del cerebro. Así que Ramachandran entendió que la sinestesia simplemente impide la correcta separación de las áreas cerebrales vecinas, y los sinestésicos obtienen asociaciones persistentes entre conceptos aparentemente no relacionados. En la primera infancia, un niño forma muchas conexiones entre neuronas. Después de los 2 años, la mayoría de ellas muere. Pero en los sinestésicos, esta muerte no ocurre completamente, y algunas conexiones extra permanecen. Por eso los números pueden percibirse en color y la música evocar imágenes visuales, aunque esto no explica todos los casos.
¿Cómo explicaría la sinestesia frecuentemente mencionada durante el consumo de drogas alucinógenas como el LSD? La droga no puede repentinamente causar el crecimiento de nuevas conexiones axonales entre neuronas, y tales conexiones no desaparecerán mágicamente cuando el efecto de la droga termine. Por lo tanto, podría tratarse de algún tipo de fortalecimiento de conexiones ya existentes, lo que no contradice la posibilidad de que los sinestésicos puedan tener más de estas conexiones que nosotros. Es interesante que algunos sinestésicos perdieran temporalmente sus habilidades inusuales durante la toma de antidepresivos. Una mujer incluso rechazó la medicación porque sin sinestesia el mundo le parecía demasiado aburrido. Por lo tanto, es más correcto hablar de activación cruzada. En un cerebro normal, las zonas vecinas inhiben la actividad entre sí para evitar interferencias. Y en los sinestésicos esta inhibición está alterada. El resultado es el mismo: mezcla de sensaciones. Pero eso no es todo. En mi opinión, el ejemplo más sorprendente de sinestesia es el caso de Spike Jahan. Se puso en contacto con Ramachandran y le dijo que veía los números en color. Nada especial, si no fuera por un pero. Spike es daltónico. ¿Qué colores ve si su percepción del color está alterada? En nuestros ojos hay 3 tipos de células especiales. Cada una es responsable de su color: rojo, verde o azul. Trabajando juntas nos permiten ver millones de tonalidades. En los daltónicos, uno o varios tipos de estas células no funcionan, por lo que ven menos colores. Pero lo interesante es esto: Spike describía los colores que veía en los números como marcianos, tonos extraños e irreales que nunca había encontrado en la vida cotidiana. Aunque los ojos de Spike no podían percibir todos los colores, el área del cerebro responsable de procesarlos estaba completamente en orden. Y es precisamente esta la que creaba la sensación de algún color desconocido. Imagine cómo es esto: mirar números o incluso solo pensar en ellos y ver colores que nunca has visto en el mundo que te rodea. Es como intentar explicarle a un ciego de nacimiento qué es el color azul. Inevitablemente te preguntas: ¿podemos realmente entender lo que siente otra persona? Quizás el estudio de la sinestesia ayude a encontrar respuestas. Muchos grandes creadores, como el artista Kandinsky y el escritor Nabokov, poseían sinestesia. El famoso compositor Franz Liszt una vez sorprendió a su orquesta pidiéndoles que tocaran un poco más azul. Según las estadísticas, aproximadamente 1/3 de las personas del arte experimenta sensaciones similares. ¿Pero por qué? ¿Quizás solo tienen una imaginación rica? ¿O son menos reservados en la expresión de sus sentimientos? La clave para resolver este enigma se encuentra en la capacidad de las personas creativas para crear metáforas. Cuando Shakespeare escribe «Julieta es el sol», no pensamos que ella sea una enorme bola ardiente. Entendemos, ella es igual de cálida y brillante, ilumina el mundo a su alrededor de la misma manera. Nuestro cerebro instantáneamente encuentra estas conexiones entre cosas aparentemente no relacionadas. De la misma forma, los sinestésicos encuentran conexiones entre colores sin números, sonidos y sabores. Las metáforas son tan naturales para nosotros que las usamos constantemente, incluso sin darnos cuenta. No solo adornan el discurso, sino que nos ayudan a pensar creativamente. Cuando decimos cálida bienvenida o personalidad brillante, también estamos usando metáforas. Las personas con daño en ciertas áreas del cerebro pierden la capacidad de entender el significado metafórico. Lo perciben todo literalmente. Por ejemplo, el refrán «no todo lo que brilla es oro», solo lo entenderán en el contexto de los metales. Así que, probablemente, no es que la sinestesia sea más común en personas creativas, sino al contrario. Las personas se vuelven más creativas gracias a la sinestesia. Pero entonces, ¿por qué no todos los sinestésicos se convierten en grandes artistas? Posiblemente la sinestesia solo crea una predisposición a la creatividad, pero para su desarrollo se necesitan otros factores. En África existe una enfermedad sanguínea inusual, la anemia falciforme. Surge cuando una persona recibe 2 copias de un gen determinado de sus padres. Parecería que la evolución debería haberse deshecho hace tiempo de esta peligrosa enfermedad, pero resultó que incluso una copia de este gen protege contra la malaria. Por lo tanto, en áreas donde la malaria es común, este gen se ha conservado a pesar del riesgo. De manera similar se puede explicar la sinestesia. Los genes que a veces conducen a una mezcla inusual de sentidos pueden hacer que toda nuestra especie sea más creativa. Esta es una característica útil, aunque en algunas personas se manifiesta de forma inusual. A diferencia de las enfermedades, la mayoría de los sinestésicos están satisfechos con sus habilidades y no quieren curarse de ellas.
Por cierto, todos somos un poco sinestésicos. Muy probablemente, usted también. Mire estas figuras. ¿Cuál de ellas se llama Bubba y cuál Kiki? Casi todas las personas, independientemente del idioma y de la cultura, llaman a la mancha Bubba y al fragmento puntiagudo Kiki. ¿Por qué? Porque los suaves contornos de la mancha corresponden al sonido fluido Bubba, mientras que las líneas afiladas del fragmento corresponden al cortante Kiki. Así es como nuestro cerebro naturalmente conecta imágenes visuales con sonidos. Una especie de lenguaje universal. La sinestesia activa algunas áreas del cerebro, omitiendo otras. Y posiblemente esto es lo que nos ayudará a entender por qué el ser humano es capaz no solo de ver hermosos colores, sino de soñar con las estrellas y crear arte. En 1999, Ramachandran recibió a un paciente inusual. El profesor de química Dr. Hamdi había sufrido una lesión en la cabeza y sobrevivido a un derrame cerebral que dañó el hemisferio izquierdo de su cerebro. Como resultado, el lado derecho de su cuerpo quedó paralizado. Pero lo que más le preocupaba era que había perdido la capacidad de hablar con fluidez. Incluso una simple petición de agua requería de él un esfuerzo enorme. Desarrolló afasia de Broca, un trastorno del habla que ocurre cuando se daña el lóbulo frontal izquierdo del cerebro. Dr. Hamdi, cuéntenos cómo ocurrió el accidente. Jackson, Wyoming, y me deslicé hacia abajo y... tropecé. ¿Todo bien? Guantes, mitones, postes, pero la sangre se secó 3 días, pasar hospital y... 10 días... ¿Puede escribir ahora con la mano izquierda? Sí. Cuando escribe, ¿escribe lentamente? Sí. ¿Exactamente como en el habla? Exacto. Cuando la gente habla rápido, ¿tiene problemas para entender? Sí, pero... habla... ralentizada. ¿Y qué piensa? ¿Se ha ralentizado su habla o sus pensamientos? Sí, pero... palabras bonitas. Habla... El Dr. Hamdi intentaba explicar su condición moviendo los labios. Sus pensamientos eran claros, pero las palabras no salían. Podía resolver problemas matemáticos simples y entendía oraciones complejas. Sin embargo, ya no podía manejar álgebra más compleja. Esto llevó a Ramachandran a pensar, posiblemente el área dañada del cerebro es responsable no solo de la construcción de oraciones, sino también de otras reglas formales, como las matemáticas. En el habla normal, constantemente insertamos unas frases dentro de otras. Aquí hay un ejemplo. Le conté la historia que escuché de ti a mis amigos. Aquí hay una parte insertada. Así podemos complicar las oraciones. El Dr. Hamdi había perdido esta capacidad. Cuando Ramachandran le pidió al Dr. Hamdi que escribiera sobre cómo llegó al hospital, en el texto no había palabras conectoras. El mismo problema que en el habla. Luego le pidió que cantara la conocida canción Happy Birthday to You. Y la cantó perfectamente, tanto la melodía como la letra. El problema no estaba en absoluto en los músculos que controlan el habla. El Dr. Hamdi tenía alterado el dominio mismo del lenguaje, la capacidad de construir oraciones según las reglas gramaticales. Cuando pronunciamos una palabra simple, como rosa, evoca todo un flujo de asociaciones. La primera flor regalada, el dulce aroma, los jardines de rosas, la protagonista del Titanic. Parece que para el funcionamiento de un mecanismo tan complejo debería estar involucrado todo el cerebro. Pero casos de pacientes como el Dr. Hamdi muestran, no es así. El área de Broca es responsable de la gramática y el área de Wernicke de la comprensión del significado. Cuando se daña el área de Broca, la persona habla como Tarzán, con frases cortas y simples, pero transmitiendo el significado. Y cuando se daña el área de Wernicke, resultan oraciones fluidas, gramaticalmente correctas, pero sin sentido. ¿Cómo surgió este complejo sistema en nuestros antepasados? ¿Y cómo está relacionado con el enigma principal de la neurobiología, nuestra conciencia? La historia del lenguaje humano comenzó con sonidos simples, similares a los que emiten los monos modernos. Pero hace aproximadamente 100.000 años ocurrió un salto. Nuestro cerebro aprendió pensamientos y habla complejos. Los científicos todavía intentan entender cómo sucedió esto, ya que debe haber habido algún paso intermedio en el desarrollo. Es importante entender que el lenguaje no es solo una forma de comunicación. Tomemos, por ejemplo, los monos Vervet. Tienen 3 diferentes gritos de alarma.
Uno para el leopardo, otro para la serpiente, un tercero para el águila. Cada grito provoca un comportamiento específico en otros monos, pero esto se parece más a una sirena de incendio que a palabras reales. El lenguaje humano es único. Ya a los 8 años, un niño conoce 100 veces más palabras que un mono en toda su vida. Washoe, un chimpancé que aprendió alrededor de 200 palabras en lenguaje de señas, no admite comparación. Pero lo principal es que creamos palabras funcionales. Sí, y entonces existen solo en el habla humana. Solo los humanos pueden construir oraciones complejas, insertando unas frases dentro de otras. Podemos hablar sobre lo que sucedió hace mucho tiempo y lo que sucederá en el futuro. Y solo un humano puede llamar al Taj Mahal una lágrima en la mejilla del tiempo. El surgimiento del lenguaje es todo un enigma. Es fácil entender cómo en el proceso de evolución la jirafa desarrolló un cuello largo. Aquellos animales que tenían el cuello más largo podían alcanzar más hojas y dejar más descendencia. Pero, ¿cómo pudo surgir el lenguaje, donde múltiples elementos complejos deben trabajar juntos? Hay varias teorías. Alfred Wallace, contemporáneo de Darwin, consideraba el lenguaje demasiado complejo para la selección natural y creía que fue creado por Dios. El padre fundador de la lingüística moderna, Noam Chomsky, sugirió que el lenguaje surgió espontáneamente, como una nueva propiedad de un sistema complejo, similar a cómo el cloro y el sodio crean sal comestible. El todo es mayor que la suma de sus partes. El paleontólogo y biólogo evolutivo Stephen Gould pensaba que el lenguaje es un subproducto del desarrollo del pensamiento. Y el científico Steven Pinker está convencido de que es un instinto innato que se desarrolló específicamente para la comunicación. Ramachandran cree que las dos primeras teorías no pueden ser verificadas científicamente. Y en las ideas de Gould y Pinker hay algo de verdad, pero no proporcionan una explicación compleja. Él propone una nueva perspectiva sobre el origen del lenguaje. La esencia es que el lenguaje surgió gracias a una combinación favorable de diferentes capacidades del cerebro, que originalmente se desarrollaron para otros propósitos. No tiene sentido preguntar qué es más importante, los genes o el entorno. Es como preguntar qué influye más en la salinidad de la sal, el sodio o el cloro. El lenguaje surge de la intención entre capacidades innatas y la influencia del entorno. La pregunta principal no es si el lenguaje es innato o adquirido, sino cómo se desarrolló la capacidad misma para aprender rápidamente el lenguaje. Cómo pasamos de los simples sonidos de los monos a la poesía de Shakespeare. Recuerde el experimento con Bubba y Kiki. ¿No está aquí la clave de cómo aparecieron las primeras palabras en nuestros antepasados? Muchos lingüistas creen que las palabras surgieron accidentalmente, como si los antiguos humanos se hubieran reunido alrededor de una fogata y acordado llamar a las cosas de esta y aquella manera. Pero esto es ingenuo. En el idioma de la tribu peruana Wambisa hay diferentes nombres para aves y peces. Y lo curioso es que si le das estas palabras a un chino que nunca ha escuchado este idioma, podrá dividirlas correctamente en dos grupos. El sonido de las palabras refleja de alguna manera la forma de lo que describen. También es interesante cómo nuestros movimientos están relacionados con el habla. Incluso Darwin notó que cuando cortamos con tijeras, involuntariamente movemos la mandíbula. Esto sucede porque las áreas del cerebro responsables de los movimientos de las manos y la boca están cerca. O mire cómo decimos, ven aquí. Hacemos un gesto atrayente con la mano y nuestra lengua hace un movimiento similar dentro de la boca. Cuando decimos vete, los labios se proyectan hacia afuera, como empujando. Quizás así es como el antiguo lenguaje de gestos se convirtió en habla. Los movimientos de las manos naturalmente se transformaban en movimientos de los labios y la lengua. Por supuesto, los idiomas han cambiado mucho a lo largo de miles de años. A veces bastan 200 años para que un idioma se vuelva incomprensible para los antepasados. Aunque, ¿qué cientos de años? En general, esta antigua conexión entre gestos y sonidos posiblemente fue la semilla de la que creció el lenguaje humano. Así, en el cerebro de nuestros antepasados se formaron 3 conexiones importantes. La primera conectaba imágenes visuales con sonidos, como en el experimento con Bubba y Kiki. La segunda vinculaba sonidos con movimientos de la boca durante el habla. Y la tercera unía movimientos de la boca con gestos. Cada una de estas conexiones podría haber sido muy débil, pero juntas se reforzaban mutuamente, como una bola de nieve, creando gradualmente un verdadero lenguaje. Esto lo confirman estudios del cerebro de los monos. Tienen neuronas espejo, que se activan tanto cuando el mono alcanza una nuez como cuando ve a otro mono hacerlo. Estas neuronas como que entienden las intenciones de otros.
Esta capacidad de encontrar lo común entre diferentes cosas es la base de nuestro pensamiento abstracto. Sí, suena simple, pero es precisamente esta capacidad la que nos hizo humanos. En el proceso de evolución, nuestro lóbulo parietal inferior izquierdo se desarrolló especialmente rápido. En los humanos aparecieron dos nuevas estructuras en él, las circunvoluciones angular y supramarginal. Y esto no es casualidad. Tenemos dos circunvoluciones angulares, una en cada hemisferio, y desarrollaron diferentes estilos de abstracción. La derecha trabaja con metáforas espaciales y corporales, y la izquierda con metáforas lingüísticas, incluidos juegos de palabras. La parte superior de esta área, la circunvolución supramarginal, también existe solo en humanos. Si está dañada, surge un trastorno extraño, apraxia. La persona puede hablar y pensar normalmente, pero no puede mostrar acciones simples. Si se le pide que demuestre cómo se clava un clavo, simplemente golpeará con el puño sobre la mesa. Aunque entiende el significado de la acción, no puede crear una imagen en su mente y traducirla en movimientos. Y además, estas personas no pueden evaluar si otros realizan correctamente las acciones. Les resulta difícil repetir nuevos gestos, y también no notan sus propios errores. Todas estas capacidades están relacionadas con las neuronas espejo. El lóbulo parietal inferior probablemente se desarrolló en los primates para saltar entre árboles, donde es necesario coordinar con precisión la visión, los músculos y las articulaciones. Más tarde, debido a una duplicación aleatoria de genes, esta área se dividió en dos partes. La parte superior mantuvo la función de coordinación de movimientos, pero la desarrolló a un nuevo nivel para trabajar con herramientas. Y la parte inferior adquirió la capacidad de encontrar lo común entre diferentes cosas. En cuanto a la gramática, probablemente surgió de la capacidad de usar herramientas. Incluso una acción simple, por ejemplo, romper un coco con una piedra, tiene una estructura similar a una oración. Hay un sujeto actuante, persona, una acción, golpe, y un objeto, coco. Cuando nuestros antepasados aprendieron a hacer herramientas compuestas, esto pudo convertirse en la base de oraciones complejas, donde una frase se inserta en otra. Por cierto, es útil recordar la historia de la evolución de la audición en los mamíferos. Nuestros antepasados reptiles tenían 3 huesos en la mandíbula. Necesitaban una mandíbula móvil para tragar presas grandes enteras. Cuando los reptiles evolucionaron a mamíferos, que mastican los alimentos, 2 de estos huesos se convirtieron en huesecillos auditivos en nuestro oído. Ya estaban ubicados favorablemente e incluso transmitían vibraciones sonoras desde la tierra. De manera similar, el lenguaje pudo surgir debido a una combinación favorable de diferentes capacidades del cerebro, que originalmente evolucionaron para otras tareas. Desafortunadamente, a diferencia de los huesos, el lenguaje no deja fósiles. Por lo tanto, los científicos solo pueden hacer suposiciones sobre su evolución. El arte es el cumplimiento de nuestro deseo de encontrarnos a nosotros mismos entre los fenómenos del mundo exterior. Richard Wagner. En el mundo existe una increíble diversidad de arte. Desde estatuas de la antigua Grecia hasta los zankas tibetanos, desde máscaras africanas hasta pinturas impresionantes. A primera vista, parece que la ciencia y el arte son incompatibles. Después de todo, la ciencia busca leyes generales, mientras que el arte celebra la individualidad. Pero, ¿es realmente así? Es interesante que muchos principios estéticos los compartimos con otros seres. Por ejemplo, consideramos bellas las flores, aunque evolucionaron para atraer a las abejas, no a los humanos. Las plumas del pavo real nos fascinan, aunque están destinadas a atraer a las hembras. Y las aves pergoleras de Australia crean verdaderas obras de arte, enormes nidos decorados con flores y objetos brillantes. Seleccionan y colocan adornos con tanto cuidado que si se quita una sola valla, el ave inmediatamente la devolverá a su lugar. En la cultura humana operan principios similares. Tomemos la estatua india de bronce de la diosa Parvati del siglo XII. Para los indios encarna la feminidad y la gracia, pero los victorianos estaban desconcertados. Pechos demasiado grandes, caderas anchas, cintura normalmente delgada. Lo consideraban arte primitivo, juzgándolo según los estándares de la clásica griega. Pero el arte no es una copia de la realidad. No se puede simplemente fotografiar a tu gato y llamarlo arte. Y una distorsión aleatoria de la realidad tampoco es arte. Existen ciertas leyes de distorsión que funcionan en cualquier cultura. El estudio del cerebro humano ayudó a Ramachandran a formular 9 leyes universales de estética. Es algo así como recetas que utiliza el artista para crear imágenes.
Y estas imágenes afectan al cerebro con más fuerza que la realidad. ¿Cómo percibe realmente la belleza el cerebro humano? La primera regla importante es la ley de la agrupación. A principios del siglo pasado, los psicólogos notaron una característica interesante. A nuestro cerebro le gusta unir elementos similares. Experimentamos placer con esto. Mira estas figuras. ¿Cuál te gusta más? Sí, casi todas las personas, como tú, eligen la de la derecha. Ahora mira este cuadro. Primero ves un caos de manchas, pero después de unos segundos, las manchas forman el contorno de un perro dálmata. El cerebro está satisfecho. Problema resuelto. Los artistas y diseñadores conocen perfectamente este principio. La repetición del color crea armonía. Esto es especialmente notable en las obras de los maestros del Renacimiento. Tomemos La Madonna del Prado, de Rafael. Allí los mismos tonos azulados en el cielo y la ropa de María unifican todo el lienzo. Y en La Primavera de Botticelli, los tonos azul claro del vestido hacen eco al fondo celestial. Este mismo principio funciona también en la moda. Por eso los estilistas aconsejan combinar una bufanda roja con una falda roja. Y la razón de tal armonía tiene sus raíces en el pasado lejano. Imagina nuestros antepasados en la jungla. Necesitaban notar instantáneamente a un depredador entre la vegetación. Los ojos captaban varias manchas amarillas y el cerebro inmediatamente concluía: tales manchas no podían aparecer juntas por casualidad. Por lo tanto, son partes de un mismo objeto, probablemente un león. ¡Hora de huir! El artista, al agrupar colores y formas similares en un cuadro, utiliza esta antigua capacidad del cerebro. Y aunque es una especie de engaño, seguimos disfrutando. La segunda regla de la estética es el desplazamiento máximo. Muestra cómo nuestro cerebro reacciona a las exageraciones. Los científicos descubrieron esta ley experimentando con animales. Imagina una rata a la que enseñan a distinguir entre un rectángulo y un cuadrado. Por elegir el rectángulo recibe queso, y por elegir el cuadrado, nada. Cuando la rata aprende la regla, le muestran un nuevo rectángulo más alargado, y le gusta más que el primero. La rata ha entendido la idea misma de rectangularidad, y se alegra con su intensificación. Cuanto más lejos está la forma del cuadrado, mejor. En esto radica el poder de la caricatura. El artista encuentra rasgos que hacen único un rostro, y los exagera. Una nariz grande se vuelve aún más grande, cejas espesas, más espesas. Como resultado, la caricatura parece más reconocible que el original. El escultor de Parvati utilizó el mismo principio. Tomó una forma femenina promedio, eliminó todo lo masculino y reforzó lo femenino. Luego añadió una postura especial, el triple arco, inaccesible para los hombres debido a la anatomía. El resultado fue una diosa anatómicamente incorrecta, pero increíblemente femenina. Este principio se confirma también en la naturaleza. Un descubrimiento interesante lo hizo el biólogo Nicholas Tinbergen, investigando gaviotas. Los polluelos de gaviota reconocen a su madre por una mancha roja en su pico amarillo. Picotean esta mancha pidiendo comida. Tinbergen descubrió que al polluelo le bastaba ver simplemente un palito amarillo con una mancha roja y lo aceptaba como madre. Y cuando el científico mostró un palo largo con 3 rayas, el polluelo entró en un éxtasis frenético. Este objeto extraño, que no se parecía en nada a un pico real, provocó una reacción más fuerte que el original. Este descubrimiento ayuda a entender la naturaleza del arte abstracto. Las obras de los abstractos actúan en nuestro cerebro como superestímulos. Picasso y Henry Moore encontraron elementos visuales que excitan las neuronas con más fuerza que los objetos reales. Como un simple pico con un punto hace que el polluelo de gaviota se estire hacia la comida. Lo mismo hacían los impresionistas, pero con el color. Van Gogh y Monet intensificaban los colores al límite. Por eso sus cuadros en blanco y negro pierden su fuerza, ya que lo principal en ellos no es la forma, sino el color. Imagina un cuadro sin contraste, pintura blanca sobre lienzo blanco. ¿Se puede llamar a esto arte? Puedes responder, sí, se puede. Ahora se compran por enormes sumas objetos aún más extraños. En 1936, la artista Meret Oppenheim creó una de las obras más extrañas e influyentes en la historia del arte. Tomó un juego de té común, taza, platillo, cuchara, y los revistió con piel de gacela. Este objeto viola todas nuestras expectativas. Una taza debe ser dura y fría, y el pelaje, suave y cálido. La vajilla es para comer y beber, pero una taza de piel es imposible de usar. Oppenheim enfrentó cosas familiares para crear una sensación de extrañeza y ansiedad. La siguiente regla es el aislamiento. Explica cómo es que un simple boceto a lápiz a menudo produce una impresión más fuerte que una fotografía detallada. El artista elimina lo superfluo y destaca lo principal: forma, color o movimiento.
Así es más fácil para nuestro cerebro enfocarse en una cualidad, porque incluso con miles de millones de neuronas, no podemos abarcar todo a la vez con nuestra atención. Ramachandran encontró confirmación de esta ley en los dibujos de niños autistas. Mira estos dibujos de caballos. Uno lo dibujó una niña autista de 7 años, otro, Leonardo da Vinci, y el tercero, un niño normal. ¿Qué dibujo pertenece a quién? ¿Y cuál te gusta más? Cuando doy conferencias, a menudo hago una encuesta a la audiencia. Pido que ordenen estos caballos según la maestría de la representación, sin decir quién los dibujó. Curiosamente, con mayor frecuencia el caballo de la niña autista queda en primer lugar, y el caballo de Da Vinci en segundo. ¿Paradoja? ¿Cómo es posible que un niño con retraso en el desarrollo, que apenas puede hablar, dibuje mejor que uno de los mayores genios del Renacimiento? Esta niña se llamaba Nadia. Nació en 1967 en Nottingham, Inglaterra. Desde su nacimiento tenía dañada el área del cerebro responsable de la comunicación y el habla. Debido a esto, Nadia casi no hablaba, entendía con dificultad a otras personas y parecía sumergida en su propio mundo. Pero a los 3 años y medio ocurrió un milagro. Nadia comenzó a dibujar. Sus dibujos impresionaban por su precisión y maestría. Le gustaba especialmente representar caballos y gallos, aunque los veía raramente. Trabajaba rápido y con seguridad. Podía dibujar la cabeza de un caballo en solo 2 minutos. Además, la niña no copiaba lo que veía delante de ella. Dibujaba de memoria. A los 5 años, los médicos le diagnosticaron autismo y retraso en el desarrollo. Nadia apenas podía hablar, tenía dificultades con tareas simples: vestirse, comer, atarse los cordones. Pero sus dibujos eran tan perfectos que los comparaban con las obras de Leonardo da Vinci. Intuitivamente entendía las leyes de la perspectiva y las proporciones, que los niños normales aprenden durante años. En la niña permanecía sana un área del cerebro en el lóbulo parietal derecho. Esta área es responsable de la percepción espacial y las habilidades artísticas. Como otras áreas del cerebro funcionaban mal, todos los recursos de atención se dirigían precisamente allí. Como resultado, podía captar y transmitir la esencia misma del caballo. Lo interesante es que cuando Nadia creció y se volvió menos autista, perdió completamente esta habilidad. Casos similares se encuentran también en adultos. El doctor Steve Miller estudiaba pacientes con demencia, una enfermedad que destruye ciertas áreas del cerebro. Notó algo extraño. Algunos pacientes con demencia progresiva de repente comenzaban a dibujar maravillosamente, aunque antes no tenían tal talento. Las tomografías cerebrales mostraban que cuando la enfermedad afectaba los lóbulos frontal y temporal del cerebro, el lóbulo parietal comenzaba a trabajar más activamente. Es precisamente que este es el responsable de las habilidades artísticas. Entonces, ¿quizás en cada uno de nosotros se esconden talentos similares? El físico Alan Snyder sugirió que si temporalmente se desconectan ciertas áreas del cerebro, se pueden liberar los talentos propios. Y por extraño que parezca, esta hipótesis se confirmó. Los investigadores realizaron experimentos, utilizaron estimulación magnética en el cerebro de estudiantes comunes, y estos empezaron a dibujar mejor y a resolver problemas matemáticos complejos. Hay una paradoja sorprendente en cómo funciona nuestra percepción de la belleza. A veces un objeto parcialmente oculto parece más atractivo que uno completamente visible. Esto se llama principio del cucú. Como en el juego infantil, donde un adulto se esconde y aparece con las palabras cucú. ¿Por qué sucede esto? Pues parecería que si el arte debe estimular nuestros centros visuales, entonces una imagen más abierta debería actuar con más fuerza. Pero el secreto está en que nuestro cerebro adora resolver enigmas. Cada vez que resolvemos exitosamente alguna tarea, ya sea un crucigrama o la búsqueda de una figura oculta, experimentamos una pequeña explosión de placer, ese ajá. Pero lo que al cerebro no le gusta son las coincidencias sospechosas. Mira estos dibujos. ¿Cuál te resulta más agradable de mirar? Una palmera exactamente entre colinas solo puede verse desde un único punto, mientras que un árbol ligeramente desplazado será visible desde diferentes posiciones. Nuestro cerebro siempre busca las explicaciones más plausibles y evita las rarezas. Finalmente, la última ley de la estética es la simetría. ¿Recuerdas esa sensación mágica cuando tomaste un caleidoscopio por primera vez? La simetría nos fascina, y hay profundas razones evolutivas para ello. En la naturaleza, la simetría es un signo de vida. Nuestro cerebro constantemente escanea el mundo circundante en busca de objetos importantes, presas, depredadores, parejas potenciales. Y todos ellos poseen un rasgo común: la simetría.
Por eso incluso los bebés recién nacidos intuitivamente se sienten atraídos por formas simétricas. Las investigaciones muestran, consideramos los rostros simétricos más atractivos. Hablé con más detalles sobre cómo la simetría impregna nuestro universo en un vídeo reciente. Sin embargo, en el interior de una habitación o en una obra de arte, la simetría completa parece antinatural. La regla de la simetría funciona solo para objetos individuales, pero no para escenas enteras. En el arte, la simetría a menudo se entrelaza con la metáfora. Tomemos la antigua escultura india de Shiva danzante, Nataraja. Aquí la simetría y el movimiento crean una metáfora de la danza cósmica, en la que se combinan la energía de la creación y la destrucción. Incluso el gran Auguste Rodin quedó tan impresionado por esta obra que entró en trance, tratando de repetir los movimientos de la danza. Así es como los principios fundamentalmente biológicos influyen en nuestra percepción de la belleza. Y la comprensión de estos principios no disminuye la grandeza del arte, sino al contrario, permite apreciar más profundamente la armonía de la naturaleza y la creatividad humana. ¿Recuerdan la historia de David del comienzo del vídeo? Él estaba convencido de que sus padres eran impostores. Supuestamente se veían exactamente como sus padres, pero en realidad eran personas extrañas. Sin embargo, cuando el padre de David lo llamaba por teléfono, él lo reconocía instantáneamente y hablaba como si nada. Pero tan pronto como el padre entraba en la misma habitación, volvía a convertirse para David en solo una copia de su verdadero padre. Las señales visuales y auditivas en el cerebro siguen caminos diferentes. David tenía dañada la vía para las señales visuales, pero la auditiva permanecía intacta. Por eso, durante una conversación telefónica, su conciencia funcionaba normalmente. Durante la evolución, aprendimos a mirar el mundo desde diferentes ángulos. Un gato para nosotros no es solo un animal peligroso como para una rata. Vemos en él a un miembro querido de la familia, un cazador y un héroe de películas. Esta capacidad de ver la multidimensionalidad de las cosas nos hace humanos. En David, esta capacidad funcionaba de manera extraña. Su yo visual veía solo la superficie de las cosas, pero su yo auditivo podía entenderlas más profundamente. Además, tan pronto como su padre entraba en la habitación, el yo visual como que silenciaba al yo auditivo. Estamos acostumbrados a considerarnos algo íntegro e indivisible, pero la neurología muestra, nuestro yo no es tan íntegro como parece. Está compuesto de diferentes partes que pueden funcionar por sí mismas. Sin embargo, nos sentimos como un todo unificado. Recordamos nuestro pasado y sabemos qué pasará mañana. Sabemos exactamente dónde termina nuestro cuerpo y comienza el ajeno. Todos nuestros sentimientos son solo nuestros. Sabemos elegir y entendemos que existimos. Es como una mesa apoyada sobre patas. Sin una todavía puede mantenerse en pie, pero si pierde varios soportes, el equilibrio se romperá. Precisamente estos casos ha estudiado Ramachandran durante toda su carrera. Cada trastorno es una forma de entender mejor cómo funciona el cerebro. En nuestra percepción de nosotros mismos, la sensación de nuestro propio cuerpo juega un papel enorme, y esta sensación puede fallar. Por ejemplo, las personas con apotemnofilia experimentan un fuerte deseo de amputar su brazo o pierna. Consideran que es superflua. Más de la mitad realmente lo hacen, aunque físicamente están absolutamente sanos. Pero lo extraño es que la mayoría de los pacientes quieren deshacerse precisamente de la extremidad izquierda. Cuando se toca la parte no deseada del cuerpo, sus indicadores de estrés se disparan bruscamente. La resonancia magnética muestra que en estas personas el contacto con la extremidad superflua no activa el lóbulo parietal superior del cerebro, y es precisamente este el que es responsable de la imagen mental de nuestro cuerpo. El cerebro se encuentra en una situación difícil. Las señales del brazo o pierna superflua llegan, pero en el esquema corporal no hay lugar para ella. Es como intentar colocar una quinta silla en una mesa donde solo hay espacio para 4. Es interesante que el cerebro acepta tranquilamente las extrañezas del mundo exterior. Disfrutamos con enigmas y paradojas, pero cuando la discrepancia surge dentro del propio cerebro, para él es un estrés. Es más simple, sencillamente deshacerse de la parte sobrante del cuerpo. Uno de los descubrimientos más sensacionales en neurobiología son las neuronas espejo. Seguramente has oído hablar de ellas muchas veces. Estas células cerebrales nos permiten entender a otras personas. Pero eso no es todo. Resulta que cuando el sistema de neuronas espejo se dirige hacia adentro, es precisamente este el que nos permite ser conscientes de nuestra propia mente. En un cerebro sano hay un delicado equilibrio.
Las neuronas espejo ayudan a entender a otras personas, pero los lóbulos frontales no nos permiten disolvernos completamente de la experiencia ajena. Podemos empatizar con el dolor de otra persona, pero no lo experimentamos literalmente. Pero esto es lo que sucede si este equilibrio se altera. En el síndrome de Kubat, los futuros padres empatizan tan fuertemente con sus esposas embarazadas que desarrollan síntomas físicos de embarazo. En la manía compartida, dos personas pueden compartir el mismo estado delirante. Las personas con autismo a menudo confunden las palabras yo y tú en el habla. Les resulta tan difícil distinguirse de los demás. Nuestro yo no es un monolito. Surge de la interacción de diferentes sistemas cerebrales, y los dos hemisferios juegan un papel especial en esto. Por cierto, hay un vídeo separado sobre este tema en el canal. El hemisferio izquierdo busca crear una imagen completa del mundo. Está dispuesto a ignorar hechos incómodos e inventar explicaciones para mantener esta integridad. Y el hemisferio derecho funciona como un abogado del diablo y ayuda a vernos desde fuera. Esta interacción de los hemisferios se manifiesta especialmente claramente en las lesiones cerebrales. Aquí está la historia del paciente Bill. Después de un derrame cerebral, su brazo izquierdo estaba completamente paralizado, pero él no lo reconocía. ¿Puede aplaudir? Sí. Bill está sinceramente convencido de que aplaude con ambas manos, aunque su brazo izquierdo permanece inmóvil. ¿Puede tocar mi nariz con su mano derecha? Sí. Excelente. ¿Puede hacer lo mismo con la mano izquierda? Creo que sí. ¿Y bien? Puedo hacerlo, solo que el brazo está cansado. Y esta es Ella. También niega la parálisis de su brazo izquierdo, pero lo más sorprendente es que ni siquiera considera suyo el brazo paralizado. A la pregunta ¿de quién es este brazo?, Ella responde con insistencia: es el brazo de mi marido. Aún más sorprendentes son los casos de salida del cuerpo. Algunas personas pueden sentir un doble fantasma que copia todos sus movimientos. Yeah, you showed me my husband's hand. I showed you your husband's hand. You remember that clearly, do you? Yeah. Okay. Estados similares pueden ocurrir también en personas sanas, especialmente en situaciones extremas. Es un antiguo mecanismo de protección, similar a cuando los animales se hacen los muertos. En un momento de gran peligro, una persona puede distanciarse de lo que está sucediendo, observándose a sí misma como desde fuera. En el síndrome de Capgras, una persona puede reconocer a sus seres queridos, pero no experimentar los sentimientos cálidos habituales hacia ellos. Más precisamente, no sentir nada en absoluto. Esta discrepancia inquieta tanto al cerebro que no encuentra nada mejor que declarar: esta no es mi verdadera madre, sino su copia. Existe también la condición opuesta, la prosopagnosia. Con ella, una persona pierde la capacidad de reconocer conscientemente los rostros, pero su cerebro sigue reaccionando emocionalmente a las personas conocidas. Imagina, ves a alguien, tu corazón comienza a latir más rápido, pero no tienes idea de quién es. Un caso aún más extraño es el síndrome de Fregoli. En él, una persona ve en cada persona que encuentra al mismo conocido. Lo que nos parece simple y natural, reconocer a un ser querido y alegrarse por el encuentro, en realidad requiere el funcionamiento perfecto de múltiples sistemas cerebrales. Cuando incluso uno de ellos falla, nuestro mundo puede cambiar hasta volverse irreconocible. En India, Ramachandran conoció a un paciente inusual, Yusuf Ali. Estaba absolutamente convencido de que estaba muerto, o más precisamente, de que no existía. Con todo, era razonable en todo lo demás. Ali tenía el síndrome de Cotard, también conocido como síndrome del cadáver ambulante. Este es uno de los trastornos más extraños que he encontrado al preparar este vídeo. No es solo una depresión profunda. La persona deja de responder emocionalmente a la música, el arte y los rostros de sus seres queridos. El mundo se vuelve irreal. En su juventud, Yusuf era muy educado. Devoraba las obras de Sartre y Heidegger. Pero pronto su vida comenzó a cambiar. Su madre fue la primera en notar las rarezas. Varias veces a la semana, Yusuf como que se desconectaba de la realidad. Su mirada se nublaba, comenzaba a morderse los labios, su postura se curvaba. Cuando el doctor Ramachandran conoció a Ali en el hospital por primera vez, este parecía desaliñado y sin afeitar. A la simple pregunta ¿cómo llegaste al hospital?, Yusuf guardó silencio durante mucho tiempo y luego susurró: hay poco que puedan hacer. Estoy muerto. Los médicos trataron de convencerlo de lo contrario, pero Yusuf se mantuvo firme. Soy un caparazón vacío. A veces me siento como un fantasma que existe en otro mundo.
Cuando le preguntaban cómo podía hablar si estaba muerto, Ali respondía: «Estoy muerto e inmortal al mismo tiempo». Los doctores le recetaron un medicamento a Ali, la motrigina. En unos meses los ataques cesaron, la depresión retrocedió. Pero incluso después de 3 años, Yusuf seguía considerándose muerto. Los científicos sugieren que en el síndrome de Cotard se produce una ruptura de conexiones entre diferentes partes del cerebro. La persona pierde la capacidad de reaccionar a lo que sucede y gradualmente todo el mundo comienza a parecerle irreal, como en un sueño. Y cuando no sientes ni a ti mismo ni al mundo que te rodea, esto realmente se parece a la muerte en vida. Por cierto, existe también el estado opuesto. En la epilepsia temporal, una persona puede experimentar un sentimiento de unidad con el universo. Los sistemas de empatía se maximizan y la persona siente, por un momento, la fusión con Dios. Take everything away and just let me sit there and have that much joy. I feel like I can float and stuff sometimes, you know. It's like the best. Hemos llegado a la piedra angular de nuestra conciencia, el libre albedrío. En nuestro cerebro hay una estructura especial, la circunvolución supramarginal, que permite imaginar eventos futuros y sus consecuencias. Cuando está dañada, la persona pierde la capacidad de realizar incluso acciones simples con sentido. La persona puede saber qué significa despedirse con la mano, pero no puede hacerlo, aunque sus músculos están en perfecto estado. Pero la capacidad de imaginar variantes de acciones es solo parte de la historia. No menos importante es el propio deseo de actuar. De ello se encarga la parte anterior de la circunvolución cingulada. Cuando está dañada, la persona puede caer en un estado de coma de vigilia. Lo entendía todo, pero simplemente no quería hacer nada. A veces, el daño en esta área lleva al síndrome de la mano ajena. Tu mano puede actuar por sí misma, agarrar objetos o incluso suscribirse al canal, y lo hará más rápido de lo que puedas pensar. Tal ruptura entre lo consciente y lo inconsciente no es rara. Por ejemplo, en Japón trabajan los mejores especialistas del mundo en determinar el sexo de los pollitos. Miran al polluelo recién nacido y al instante determinan si es gallo o gallina. Pero si se les pregunta cómo lo hacen, no podrán explicarlo. Simplemente lo saben. Una historia similar ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Algunas personas podían distinguir instantáneamente entre aviones británicos y alemanes en el cielo. Como los expertos japoneses en pollitos, no podían explicar cómo lo hacían. Cuando los militares intentaban enseñar esta habilidad a otros mediante explicaciones, no funcionaba. Y esta brecha invisible entre el conocimiento y la conciencia puede ser enorme. Las personas con amnesia pueden aprender a jugar al Tetris, pero cada día asegurarán que nunca antes han visto este juego. Su cerebro recuerda cómo jugar, pero su conciencia no lo sabe. Pero la manifestación más inquietante de esta brecha son nuestros prejuicios ocultos. Los psicólogos modernos han desarrollado pruebas que pueden revelar prejuicios de los que ni siquiera somos conscientes. Imagina que alguien dice: «No tengo ningún prejuicio». ¿Pero es esto cierto? Los científicos han ideado una manera astuta de comprobarlo. La persona se sienta frente a una computadora, donde hay solo 2 botones, derecho e izquierdo. Al principio la tarea es simple. Ves una palabra buena, presiona el botón derecho. Ves una palabra mala, presiona el izquierdo. Luego la tarea cambia. Ahora muestran fotografías de personas de diferentes razas o diferentes pesos. Y aquí comienza lo interesante. Si la persona tiene prejuicios en el fondo de su mente, sus manos lo delatan. Si a una persona subconscientemente no le agrada algún tipo de personas, presiona el botón más rápido cuando ve sus fotos junto a palabras negativas. Hay otra forma de atrapar prejuicios ocultos. Se puede seguir cómo una persona mueve el ratón hacia los botones me gusta y no me gusta. A veces la mano primero se dirige hacia no me gusta y luego cambia bruscamente de dirección. El subconsciente logró manifestarse antes de que la persona pudiera pensar en la respuesta correcta. Lo más sorprendente es que las personas sinceramente no conocen sus prejuicios. Incluso aquellos que se consideran absolutamente imparciales pueden descubrir en la prueba que no es así. Pero, ¿para qué sirve esto? Bueno, por ejemplo, nos ayuda a ser más honestos con nosotros mismos. Cuando entendemos que tenemos prejuicios inconscientes, podemos trabajar para que no afecten nuestras decisiones y acciones. Porque no se puede corregir algo cuya existencia no conoces. Hay otra conclusión aún más importante, y es más difícil de aceptar. La mayor parte del trabajo de nuestro cerebro ocurre inconscientemente. ¿Qué te parece esto?
Está probado que las personas se casan con mayor frecuencia con aquellos cuyos nombres comienzan con la misma letra que los suyos propios. Alejandro se casa con Ana, Pablo con Patricia, Manuel se enamora de María. No son simples coincidencias. El análisis de miles de registros matrimoniales confirma esta regularidad. Escribe en los comentarios si lo has notado. Y además, las personas eligen con más frecuencia profesiones que suenan similares a sus nombres. Las Cármenes más a menudo se convierten en camareras, los Danieles en diseñadores y los Franciscos en farmacéuticos. El cerebro es especialmente sensible a los estímulos repetitivos. Si ves a menudo un rostro, comienza a parecer más atractivo, incluso si no recuerdas haberlo visto antes. El mismo principio se utiliza en la publicidad. Cuanto más a menudo vemos un producto o persona, más nos gustan. Aún más sorprendente es que la información que se repite con frecuencia nos parece veraz. Los investigadores han notado, si una persona escucha alguna afirmación por segunda vez, es más probable que la crea, incluso si no es verdad. Por ejemplo, alguien pudo haber escuchado en algún lugar que todos los productos con OMG causan cáncer. Aunque esto es incorrecto, la persona puede evitar tales productos toda su vida, e incluso cuando le muestren investigaciones científicas sobre su seguridad, la antigua creencia puede resultar más fuerte. Nuestro subconsciente es como un titiritero invisible que sutilmente nos empuja hacia ciertas decisiones. Influye en la elección de pareja, profesión, lugar de residencia e incluso en lo que creemos. Y lo principal, casi nunca notamos esto. En la cancha de Wimbledon juegan robots. Consumen solo 300 gramos de carbohidratos, pero saltan por la cancha como cabras montesas. Se mueven con increíble precisión y devuelven pelotas que vuelan a 150 km por hora. Estos robots son tenistas profesionales. Cuando Ilie Nastase perdió la final ante Björn Borg, dijo: «Es una especie de robot del espacio». Pero ¿cómo se convierte una persona en tal robot? Todo comienza con un aprendizaje consciente. El entrenador dice: «Sostén la raqueta más baja», y el joven jugador se lo repite a sí mismo. Miles de repeticiones, miles de pequeñas correcciones. La conciencia funciona como un programador, configurando el sistema. Gradualmente los movimientos se vuelven automáticos. El tenista ya no piensa en cómo sostener la raqueta o dónde poner el pie. Su cuerpo sabe por sí mismo qué hacer. Lo mismo ocurre cuando aprendemos a andar en bicicleta o a escribir en un teclado. Al principio, cada movimiento requiere control consciente. Luego, todo sucede por sí solo. Esta automatización proporciona dos enormes ventajas. La primera, velocidad. Cuando la pelota vuela a 150 km por hora, no hay tiempo para pensar en la técnica. Todas las decisiones deben tomarse instantáneamente, a nivel de reflejos. La segunda ventaja, ahorro de energía. Cuando el ajedrecista Garry Kasparov jugaba contra la computadora Deep Blue, su cerebro consumía solo 20 vatios de energía. La computadora necesitaba miles de vatios y un montón de ventiladores. La diferencia está en que Kasparov no calculaba cada movimiento. Años de entrenamiento convirtieron complejas estrategias de ajedrez en patrones automáticos. Este proceso de transformación de acciones conscientes en automáticas es un principio clave del funcionamiento del cerebro. Al encontrarse con una nueva tarea, tu cerebro reconstruye sus circuitos y crea nuevos programas para resolverla. Precisamente esta capacidad hace que el cerebro humano sea único. Muchos animales son inteligentes, pero solo los humanos poseen tal flexibilidad. Podemos dominar cualquier cosa, desde determinar el sexo de los pollitos hasta controlar una nave espacial. Cada nueva habilidad es un nuevo programa que el cerebro crea y optimiza. La paradoja es que cuanto mejor sabemos hacer algo, menos entendemos cómo lo hacemos. Durante mucho tiempo, el estudio de la conciencia siguió dos caminos. Los filósofos reflexionaban sobre cuestiones abstractas como la naturaleza de las sensaciones, y los psicoanalistas debatían sobre lo consciente y lo inconsciente, pero no podían comprobar sus teorías. Si tenemos éxito en esto, por primera vez en la evolución, un representante de la especie podrá mirar hacia atrás a sí mismo y no solo comprender de dónde surgió todo lo que hay en él, sino también averiguar qué o quién es el agente de la conciencia y la comprensión. No sabemos a dónde nos llevará este viaje, pero estoy seguro de que será la mayor aventura en la que jamás se ha embarcado la humanidad.